Buenas tardes a todos, perdonen la demora, no sé si alguien me puede confirmar si me escuchan adecuadamente y si están viendo mi pantalla. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, gracias compañeros. Vamos a revisar la última clase del año y es un tema que también entra para el quinto examen parcial, que es ya la otra semana. Y se trata de los neurotransmisores, aquellas moléculas sintetizadas y secretadas por las neuronas que van a tener un efecto, ya sea con otras neuronas o con alguna célula efectora, como la célula del músculo estriado o el músculo liso. Recordar que para ser catalogado como un neurotransmisor, los criterios que tiene que reunir esta molécula pues son estos 5 criterios. Que se sintetice en el interior de la neurona, que haya almacenamiento en vesículas sinápticas dentro de la misma neurona, que se libere en la terminal presináptica, que se una y reconozca en la célula posináptica y que haya un mecanismo de inactivación o que lleve a cabo la finalización de su actividad biológica. Si no reúnen todos estos criterios, pues algunas moléculas que son conocidas como neurotransmisores, pero por no reunir con todos los criterios, se denominan como neuromoduladores. Tal es el caso del óxido nítrico, que es una sustancia que, pues, por no almacenarse en vesículas sinápticas, es más considerada como un neuromodulador. Para la comunicación sináptica, entonces, necesitamos que participen pues estos actores, ¿verdad? La célula transmisora, que es una neurona, el transmisor, que en este caso es el neurotransmisor, atendiendo a la estructura química, puede ser un aminoácido, un péptido o derivado de un aminoácido. Y una célula receptora, que puede ser otra célula nerviosa o que puede ser una célula muscular. Aquí podemos observar las características del neurotransmisor. Cumplir con tal, tiene que ser sintetizado en el interior de la neurona. Esto quiere decir que en la célula nerviosa debe de existir toda la maquinaria necesaria, como enzimas, sustratos, cofactores, coenzimas, para poder llevar a cabo su producción. Es empaquetarse en vesículas y estar dispuestas ante un estímulo que lleve un cambio iónico y que éstas puedan migrar hacia la membrana plasmática para poder ser liberados y tener la facilidad o la facultad de poder unirse a su receptor en la célula efectora y que haya un mecanismo que lleve a su finalización biológica o su degradación, ¿verdad? Atendiendo a su estructura, la podemos clasificar dependiendo de la literatura que nosotros revisemos. Según el libro de Baines, tenemos la tabla 26.2, ¿verdad? Donde se encuentra una clasificación distinta, ¿verdad? Pero viendo la diapositiva podemos mencionar aquellos neurotransmisores derivados de los aminoácidos, como es el GABA, la histamina, la epinefrina, norepinefrina y dopamina, la serotonina también, conocida como 5-hidroxitriptamina también. Tenemos también los aminoácidos como tal, que pueden funcionar como un neurotransmisor, el glutamato, la glicina y el aspartato. El neuromodulador, que ya mencionamos, es el óxido nítrico, algunos péptidos también como las endorfinas o las taquicininas o bradicininas. La acetilcolina, que es importante para el sistema nervioso,
tanto para el sistema nervioso parasimpático como para los ganglios simpáticos. Y las purinas, como son el ATP y la adenina, que hacen referencia que antes se creía que una célula nerviosa poseía solo un tipo de neurotransmisor. Ahora se sabe que no. Generalmente una célula nerviosa puede contener dos o hasta más neurotransmisores, ¿verdad? Que depende del estímulo que reciba, va a secretar o liberar el neurotransmisor así estimulado, ¿verdad? Y parte de la, digamos, liberación rápida y espontánea lo constituye que contengan ATP precisamente. La síntesis de los neurotransmisores de moléculas pequeñas generalmente suele llevarse a cabo en la terminal axonal, ¿verdad? Para esto, pues, tienen que sintetizarse enzimas en el cuerpo de la célula y estas transportarse, ¿verdad? A través de mecanismos de transporte hacia la terminal axonal, donde pues ya tienen que estos precursores cofactores para poder llevar a cabo la formación de estos neurotransmisores. Los neurotransmisores peptídicos, que son moléculas más grandes, generalmente se sintetizan en el cuerpo de la célula, en el aparato de Golgi, también en los ribosomas, puede llevarse a cabo su producción, tiene que tener toda la maquinaria necesaria, enzimas, cofactores, coenzimas, y ya como un preneurotransmisor se va a transportar a lo largo de la axón hasta la terminal axonal, donde pues va a empaquetarse en vesículas y estar listas para su liberación ante un estímulo. Entonces, la neurotransmisión se refiere a que, por ejemplo, los neurotransmisores son aquellas sustancias que favorecen la despolarización y la transmisión nerviosa, mientras que los neurotransmisores inhibidores son aquellas moléculas que favorecen la hiperpolarización e interrumpen la conducción nerviosa. Para esto tenemos que tener en cuenta el papel que tiene el sodio y el potasio, ¿verdad? Como cationes, uno que se encuentra a nivel extracelular, el otro a nivel intracelular. Hemos descrito que la acción por la cual se mantiene esa diferencia de cationes lo lleva a cabo la bomba de sodio-potasio ATPase, que mueves sodios hacia afuera de la célula y mete dos potasios. Pero quien genera una mayor, digamos, estabilidad del potencial de membrana es precisamente los canales de potasio independientes de voltaje que permiten mantener el potencial de membrana en reposo, que más o menos oscila en la neurona, oscila entre menos 70 milivoltios. Entonces, un neurotransmisor excitador es aquel que va a afectar ese potencial de membrana, que lo va a hacer positivo, ¿verdad? Y entonces va a desencadenar este efecto. Los neurotransmisores se unen a receptores. Hay dos tipos de receptores, están los ionotrópicos y los receptores metabotrópicos. Los receptores ionotrópicos son aquellos receptores que controlan directamente la abertura de un canal de iones. Generalmente son proteínas con 5 subunidades transmembrana que a través de la, digamos, arquitectura del receptor, al tener una señal, digamos, estimuladora, hace que esta, pues, cuando se une el ligando, cambie su estructura y permita un flujo de iones, ¿verdad? Que puede ser cualquier ion, ¿verdad? De acuerdo al como ejemplo de receptores ionotrópicos podemos mencionar a los receptores nicotínicos que responden a la acetilcolina y a los receptores del GABA.
Pero también se mencionan algunos otros receptores ionotrópicos, como por ejemplo los receptores AMPA y NMDA, que son receptores para el glutamato. Estos contienen a la vez varias subclases de receptores, atendiendo al sitio donde más se encuentran. Están los receptores kainato también, los receptores GABA, los receptores de glicina, los nicotínicos para la acetilcolina, la serotonina, algunas proteínas. Los receptores metabotrópicos, estos necesitan de la producción de un segundo mensajero para la abertura de canales de iones. Al final, pues, terminan aperturando canales iónicos, al igual que los primeros receptores, solo que estos son más lentos, debido a que conlleva la acción, ¿verdad?, de involucra receptores transmembrana, como lo que hemos descrito para el mecanismo de acción del glucagón, por ejemplo, tiene receptores acoplados a proteína G, donde pues idealmente estas proteínas G en reposo pues unen GDP, pero al haber la unión del neurotransmisor con su receptor, estos generan cambios conformacionales en esta proteína que se desligan la subunidad alfa de la beta y gamma, y esta se dirige a activar encima de la cara interna de la membrana celular, como es la de milatociclasa, que favorece la producción de AMP cíclico. Entonces, debido a esto, es un poquito más tardada la respuesta, ¿verdad? Pero sigue lo mismo, aperturar canales iónicos para que entre o salga algún ion en especial. Como ejemplo de receptores trópicos, vamos a mencionar a los receptores para el glutamato. Recordemos que los receptores para el glutamato hay también ionotrópicos, pero los metabotrópicos son específicamente estos, ¿verdad? Que se subdividen también en clases. Están los receptores GABA tipo B, los de dopamina, los de la norepinefrina, epinefrina, los de la histamina, la serotonina, las purinas y los receptores muscáricos. Para que el efecto biológico de un neurotransmisor pues termine, se describen varios mecanismos por los cuales se bota el neurotransmisor, ¿verdad? Uno de ellos es, por ejemplo, la eliminación por medio de enzimas capaces de degradar al neurotransmisor. Un claro ejemplo lo constituye la acetilcolina. Cuando esta acetilcolina pues, ha permanecido en la hendidura sináptica, la acetilcolinesterasa la degrada, la mayor parte de ella la degrada, ¿verdad? Y haciendo que, por ejemplo, la colina que se obtiene a través de la degradación de la acetilcolinesterasa, pues se pueda reciclar. Otro mecanismo es que haya una recaptación del neurotransmisor, y neurotransmisores como las aminas biogénicas, o donde podríamos mencionar a la norepinefrina, a la epinefrina, a la serotonina o dopamina, tienen este tipo de finalización de la comunicación, porque la mayoría de ellas se recapta y puede reciclarse para estar dispuesto para un nuevo estímulo. Y algunas otras veces, pues únicamente el neurotransmisor se disocia del receptor y ya no genera un efecto sobre la célula efector. A través de esto, pues muchos de los fármacos que se producen ahora pueden intervenir en alguna parte de este metabolismo, es decir, la concentración se puede variar del neurotransmisor, se puede variar dependiendo, por ejemplo, de un cambio en la velocidad de su síntesis. Se puede acelerar la producción del neurotransmisor, que se altere la velocidad de la liberación a nivel de la sinapsis, que se bloquee su recaptación o que se bloquee la degradación. Como por ejemplo tenemos los inhibidores de la monoaminooxidasa que van a, digamos, bloquear la degradación de las aminas biogénicas, por ejemplo, o los inhibidores de la acetilcolinesterasa que
inhibirían a la enzima que degradaría la acetilcolina, por decirles unos ejemplos. Entonces, dentro de los neurotransmisores más importantes está el glutamato. El glutamato es el transmisor excitador más importante del sistema nervioso central, actuando sobre receptores ionotrópicos y metabotrópicos, como habíamos mencionado antes, y se ha visto que aumenta después de los traumas craneoencefálicos, en embolias o eventos cerebrovasculares, conocidos como ictus, y en enfermedades degenerativas como por ejemplo la demencia generada por el VIH, la enfermedad de Huntington y la enfermedad de Parkinson. Recordemos que este neurotransmisor, su mecanismo también de eliminación es a través de recaptación por proteínas de transporte específicas que, digamos, unen al glutamato en la sinapsis y lo llevan, por ejemplo, lo reclutan o lo recaptan hacia las células gliales, por ejemplo. En las células gliales, ese glutamato recaptado, digamos, que se amina por medio de la glutamina sintética para formar glumina. Y como glutamina puede regresar nuevamente a la neurona que llevó a cabo su liberación y de esta forma pues estar dispuesta, ¿verdad?, a través de la acción de la glutaminasa para generar nuevamente glutamato y observarse en las vesículas de almacenamiento alojados a los microtúbulos de la neurona, dispuestas para ser liberados ante un estímulo, ¿verdad? Los receptores ionotrópicos generalmente son excitadores. Esto hace que haya apertura para los canales de sodio, potasio y calcio. Como ejemplo tenemos a los receptores NMDA y atendiendo a sus subclases se menciona R1, R2A, 2B, 2C y 2D. Los receptores AMPA también y los receptores kainato. De los receptores metabotrópicos se mencionan los mGlu-R, que son 3 clases diferentes, y la función de estos receptores generalmente son de servir como inhibidores. La exotoxicidad de este neurotransmisor se explica debido a que, por ejemplo, un proceso patológico por el cual las neuronas son dañadas, como lo que habíamos mencionado, ictus, un paciente que convulsione, por ejemplo, crónicamente, o una demencia secundaria al VIH o al SIDA, o Parkinson o enfermedad de Huntington, cualquiera de esos procesos pues puede generar un daño neuronal, destruyen las neuronas, hay una sobreactivación de receptores del neurotransmisor excitatorio que es el glutamato, a la vez que se libera mucho glutamato de esas células dañadas, y esos altos niveles de glutamato hacen o provocan la entrada aberrante de calcio a esa célula, y esas cantidades elevadas provocan un daño estructural al citoesqueleto o a la membrana o al ADN y conducen a una apoptosis prematura, ¿verdad? Se sabe también que el aumento de la entrada de calcio lleva a un aumento por el aumento de la concentración de glutamato como neurotransmisor excitador, también favorece para que se sintetice grandes cantidades de óxido nítrico, y se menciona que el óxido nítrico también puede ser letal en esta área, debido a que pues, el mecanismo hasta el momento que se considera lesivo para las neuronas es que alteren la cadena transportadora de electrones a este nivel, contribuyendo a la citotoxicidad por el aumento de la concentración de glutamato. La glicina, que es el otro neurotransmisor, a la vez es un ácido, también su método de finalización biológica es por recaptación a través de las células de la glía, pero como neurotransmisor es el principal neurotransmisor inhibidor a nivel de la médula espinal, debido a que bloquea impulsos a nivel de las neuronas motoras del músculo esquelético,
Se une a receptores ionotrópicos que son permeables a causa del cloro. Esto hace que, debido a que este ion pues, tiene una carga negativa, genera hiperpolarización celular, favoreciendo o desfavoreciendo la despolarización, ¿verdad? La estricnina, que es una toxina que puede bloquear a los receptores de este tipo, explican por qué un paciente con toxicidad sustancia, pues van a tener una contracción, digamos, sostenida, ¿verdad? Debido a que bloquean los receptores para este neurotransmisor. El ácido gamma aminobutírico o GABA es de los neurotransmisores inhibidores más importantes del sistema nervioso central. Procede del neurotransmisor excitador más importante, como es el glutamato. Se requiere de una enzima para poder generar la glutamato descarboxilasa. Y lo que hace es descarboxilar al glutamato y convertirlo entonces en ácido gamma aminobutírico. También en su recaptación se favorece por las células gliales digamos, como neurotransmisor es el inhibidor más importante del cerebro y también de la médula espinal. Es objeto también sus receptores, porque cuenta con receptores GABA A y GABA B, sobre todo los receptores GABA A, que son, digamos, receptores que pueden ser influenciados por algunos fármacos que de hecho son ampliamente utilizados, como las benzodiazepinas. Dentro de las benzodiazepinas podríamos mencionar al midazolam, al prazolam, de los más conocidos, el diazepam, ¿verdad? Que incluso forman parte de los fármacos de shock a nivel de emergencias o de las UTIs, que están ahí dispuestos para cualquier eventualidad. Actúan a través de que potencian la acción del GABA, específicamente al unirse a los receptores GABA A, mientras que los barbitúricos actúan a ese mismo nivel, pero independientemente de si haya o no concentración adecuada de este neurotransmisor. Debido a esto, a que los barbitúricos actúan a nivel del receptor, sin importar que haya GABA o no haya GABA, hace que la dosis exagerada o dosis inadecuadas de barbitúricos pues se asocien más a efectos secundarios. Había mencionado que los receptores son GABA A y GABA B. Los GABA A son ionotrópicos, abren canales de cloro, eso lleva a una hiperpolarización. Los GABA B son metabotrópicos, estos inhiben la adenilciclasa, o sea que tienen un efecto, ¿verdad?, negativo para la producción de AMP cíclico, interactúan con proteína G, afectan canales de sodio y de potasio. Las catecolaminas, dentro de los cuales entran la epinefrina, norepinefrina y dopamina, incluso también la serotonina, pero en el caso de estas tres, derivan todas del aminoácido tirosina, un aminoácido aromático. También son conocidas como aminas biogénicas. Son de los fármacos que ustedes van a ver utilizar con mayor frecuencia, sobre todo en las unidades de terapia intensiva, tanto pediátrica como adulta. Tiene un efecto modulador general sobre funciones globales del cerebro. También repercuten sobre emociones y el estado de alerta. Se diferencia estructuralmente una con otra. Por ejemplo, la dopamina. Ustedes pueden observar en la estructura, ¿verdad?, que a diferencia de la norepinefrina tiene un grupo hidroxilo adicional, que sería en esta parte. Y la diferencia entre la norepinefrina y la epinefrina es que la epinefrina ya tiene un grupo metilo añadido al grupo amino que está en esta cadena lateral. Para llevar a cabo esta formación se requieren algunas enzimas.
De hecho, el libro describe, ¿verdad?, que defectos congénitos en el metabolismo o en la formación de específicamente estas enzimas, como son la tirosina hidroxilasa o también la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, puede conllevar, por ejemplo, alteraciones desde la infancia, como el parkinsonismo infantil, o trastorno de la motilidad desde la infancia, por defectos genéticos en la producción o función de estas enzimas. Aquí podemos observar también otra molécula importante para llevar a cabo su formación, y no solamente de estas aminas biogénicas, sino también del óxido nítrico, es el tetrahidrobiopterina como cofactor de la enzima hidroxilasa. Ustedes pueden notar también que requiere de oxígeno molecular y NAD reducido para que a través de la tiroxina hidroxilasa actuando sobre la tirosina, pues nos produzca dopa. La dopa es descarboxilada por la descarboxilasa, que requiere fosfato de piridoxal. Ahí podemos notar o deducir por qué la piridoxina es importante también, debido a que aporta esta coenzima para esta enzima que lleva a la producción de dopamina, ¿verdad? Y entonces, como dopamina, ya sabemos que es un neurotransmisor importante, ¿verdad? Sobre todo la función de la dopamina como neurotransmisor es la interconexión de los ganglios basales con el sistema digamos, de interacción para los movimientos tanto piramidales como extrapiramidales, que controlan la movilidad voluntaria. Luego, pues la dopamina beta hidroxilasa genera una segunda hidroxilación, otra hidroxilación en esta área, ¿verdad? Y entonces la estructura ya se conoce como norepinefrina. Como norepinefrina es, digamos, uno de las aminas biogénicas más utilizadas cuando uno quiere, por ejemplo, estimular a los adrenorreceptores, específicamente a los receptores alfa-1, que se encuentran a nivel de la vasculatura, en un intento de mejorar digamos, contracción, ¿verdad?, del músculo liso a ese nivel y subir la presión arterial. Luego, pues, puede haber una metilación utilizando a la N-adenosilmetionina como donador del grupo metilo y sirviendo como enzima a la feniletonolamina N-metiltransferasa para pasarlo de norepinefrina a epinefrina o adrenalina, ¿verdad? Que a diferencia de la norepinefrina, pues tiene un grupo metilo adicional. Esta adrenalina o epinefrina es de los neurotransmisores también importantes del sistema nervioso autónomo, junto con la acetilcolina, pero esta actúa sobre varios receptores, ejerciendo un efecto a nivel global. Por ejemplo, podemos observar efectos también sobre la presión arterial, sobre la contractilidad cardíaca, de mayor importancia, ¿verdad? Pero también llevan un consumo considerable de oxígeno, y por esto pues tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que el uso de una infusión constante de adrenalina también aumenta el consumo de oxígeno en nuestro paciente. Para la producción de estas aminas biogénicas, pues un lugar donde se lleva a cabo la producción es específicamente la médula suprarrenal, que hasta el punto de esta molécula se produce en esa área, y las fibras adrenérgicas del sistema nervioso simpático. Tienen un mecanismo de degradación similar, ¿verdad? Aquí podemos observar cómo se degrada la norepinefrina a través de estas dos enzimas, como son la monoaminooxidasa y la catecol o metiltransferasa, que pues puede llevar a la producción de metanefrinas y ácido vanilil mandélico, que es uno de los metabolitos más generados por su degradación. Es el metabolito principal de la degradación y que puede pasar el filtro renal y excretarse a través de la orina. Entonces, en pacientes, por ejemplo, con hipertensión
arterial y que nosotros sospechemos de algún problema de la médula suprarrenal, podríamos medir los niveles de este metabolito a nivel urinario, y si salen elevados, pues ya pensar o sospechar en algún tumor de la médula suprarrenal, como por ejemplo el feocromocitoma, que es un cuadro delicado, que provoca hipertensión importante en el paciente, y secundario a la hipertensión puede generar cefalea, mareo y toda la sintomatología relacionada con una presión alta. Indirectamente, de quién actúe sobre la molécula, si primero actúa la monoaminoxidasa, podemos observar el cambio que genera en este extremo, y posteriormente actuaría la catecol o metiltransferasa para generar ácido vanililmandélico. Entonces, para su catabolismo, pues hemos mencionado que las aminas biogénicas principalmente se finalizan su actividad biológica por recaptación a través de las mismas células que llevan a cabo su liberación. Puede también esta difundirse hacia los líquidos corporales o degradarse a través de estos sistemas enzimáticos, la monoaminoxidasa y la catecolamina o metiltransferasa. Los receptores adrenérgicos, o conocidos también como adrenoreceptores, existen varios tipos. Están los alfa y los beta adrenérgicos. Los receptores pues son acoplados a proteína G, pero se diferencian, uno por el sitio donde se ubican y por el efecto que pueden llegar a generar al ser estimulados. Por ejemplo, los receptores alfa 1 que activan a la fosfolipasa C, y ya sabemos que la fosfolipasa C es una enzima que hidroliza al fosfolípido de membrana, el fosfatidilinositol bisfosfato, que nos lleva a la producción de otros dos segundos enteros, como es el inositol trifosfato y el diacilglicerol, que van a permitir un cambio en la concentración de calcio a nivel intracelular, favoreciendo la contractilidad, ¿verdad? Los alfa 2, que lo que hacen es inhibir a la adenilciclasa. Y los receptores beta 1, beta 2, beta 3, que activan a la adenilciclasa. Solamente recalcar que los receptores beta 1 son ubicuos o están presentes exclusivamente a nivel de la musculatura cardíaca. Por eso cuando a un paciente pues, se le administra adrenalina, podemos ver un efecto claro sobre la contractilidad cardíaca a través de que estimulan estos receptores. Los beta 2 son específicamente ubicados a nivel del pulmón, sobre todo de los bronquios, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, utilizar agonistas de estos receptores beta 2, como el salbutamol, por ejemplo, nos van a generar una broncodilatación sin repercutir directamente sobre este tipo de receptores, aunque esto no es del todo cierto. Un paciente que utilice salbutamol a dosis altas, vamos a poder tener efectos sobre este tipo de receptores. Algunos pacientes muy sensibles que están utilizando, por ejemplo, nebulizaciones con salbutamol, pueden llegar a tener efectos como taquicardia, ¿verdad? O rubefacción facial por efectos sobre este receptor. Y recordar que la adrenalina, ¿verdad? Es uno de los neurotransmisores. A nivel cerebral se sintetiza en el locus ceruleus, que distribuye a nivel de toda la corteza, según vemos aquí la gráfica, y que participa también en mantenerlos en un estado de alerta, ¿verdad? Para poder actuar sobre un evento estresante, por ejemplo. La dopamina, que también hemos visto que su síntesis proviene de la tirosina, esta pues es considerada también como uno de los neurotransmisores. Hemos mencionado el papel que tiene con la interconexión de los ganglios basales con los haces piramidales que llevan el movimiento voluntario, ¿verdad? Y también a nivel cerebral, digamos, integran el sistema nigroestriado con, digamos, la diseminación de la
acción de esta a nivel específicamente de estos haces, ¿verdad? Como es el cuerpo estriado y la sustancia negra. También tiene varios receptores que se han descubierto, en total 5, distribuidos en 2 familias, los receptores de 1, donde están los subtipos de 1 y de 5. Esta familia, al ser estimulada, pues nos lleva a la formación de AMP cíclico. Y los de la familia D2, donde está D2, D3 y D4, donde pues al ser estimulados inhiben la formación de AMP cíclico, activan los canales de potasio, y reducen la entrada de calcio. Son efectos opuestos. A nivel periférico se describe también que puede causar una vasodilatación periférica, y ha sido uno de los objetos por los cuales esta amina biogénica se utiliza, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia renal aguda, porque favorece el flujo sanguíneo renal. Y también a favor del riego etérico. Su catabolismo es por las mismas enzimas, pero su metabolito es el ácido es el homovanilato. La acetilcolina que habíamos mencionado es uno de los neurotransmisores del sistema nervioso autónomo, especialmente de los ganglios del sistema simpático y del sistema nervioso parasimpático, que puede actuar sobre 2 tipos de receptores distintos, nicotínicos y muscarínicos. Se forma a través de la asociación de acetilcoenzima A con colina por la colina acetiltransferasa. Ya sabemos que se liberan por sus vesículas también, y lleva a cabo su unión con su receptor, y una vez ha hecho su estímulo, la mayor parte de la acetilcolina es degradada por la enzima acetilcolinesterasa, ¿verdad? Que la degrada a acetato y colina. Ya sabemos que la colina se recicla, ¿verdad? También no es es importante recordar el papel que tienen también sobre el impacto del aprendizaje y la memoria, ¿verdad? De este neurotransmisor. Aquí podemos observar, ¿verdad?, las células o neuronas ganglionares del sistema parasimpático o las neuronas preganglionares del sistema simpático y parasimpático, quienes liberan acetilcolina como especial neurotransmisor. Podemos observar acá, ¿verdad? Aquí es, digamos, el neurotransmisor más importante que se libera a este nivel y que va a actuar sobre receptores nicotínicos. Estas, digamos, neuronas postganglionares van a liberar a sí mismo algún acetilcolina, pero que van a tener un efecto sobre otros receptores distintos, como son los muscarínicos, ¿verdad? Y algunos que, pues, en lugar de, como es en este sitio, a nivel vascular, a nivel preganglionar, si es acetilcolina, pero postganglionar, el neurotransmisor más importante es la norepinefrina, que va a generar un efecto a nivel vascular. Los receptores muscarínicos, digamos, también se subdividen en clases, interaccionan con proteínas G, son de los tipos receptores de acción o clasificados como los metabotrópicos. Y, por ejemplo, tenemos los M1 y M4 que inhiben a la adenilciclasa, M2 y M3 que activan a la fosfolipasa C, y los M5 que inhiben a la adenilciclasa y activan a la fosfolipasa C. Y los nicotínicos que pues se encuentran en neuronas postganglionares del sistema simpático y parasimpático, y pueden actuar o afectar canales iónicos independientemente, ¿verdad? Sodio o potasio son de los canales iónicos más afectados de acuerdo al estímulo que reciben, y ya sabemos que el efecto del canal sodio, si permite una entrada a la célula, pues va a favorecer la despolarización.
La serotonina, que es otro neurotransmisor, proviene de este aminoácido conocido como triptófano. A diferencia de la tirosina, pues aquí necesita la hidroxilasa de triptófano, pero también requiere de tetrahidrobiopterina como cofactor para formar 5-hidroxitriptófano, y ya la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos es